Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Mario Álvarez, de Radio Manía 2020. Estamos haciendo el estreno esta noche de lo que es la sección redes que veníamos haciendo a través de redacciones, en parte por la página de nuestra radio. Así que hoy decidimos hacer un pantallazo acá por video para ir haciendo esta sección un poquito más dinámica, para explicarle un poco a la gente de las cosas que nosotros vemos de este lado y que quizás algunos medios de comunicación no se los hacen llegar o no lo ven prácticamente porque hay muy pocos medios que muestran ciertas cosas. Y así que vamos a estar charlando un poquito de lo que es la economía, cómo está la economía hoy en Argentina, cómo puede haber un repunte, como ya lo hay, y vamos a estar contando un poquito de los laburos que vienen haciendo los medios de comunicación a través de los presidentes y de los jueces, como vienen trabajando. Así que vamos a estar hablando acá con mi amigo Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. La verdad que muy contentos del estreno de la sección. Ya venía siendo un éxito la parte escrita que venías planteando, digamos, este momento para pensar y detenernos a ver de qué se trata toda esta situación que estamos atravesando, tanto la situación en la pandemia y la crisis que nos genera personalmente a cada uno de nosotros, de los que vivimos en este mundo, porque esto trasciende la Argentina. Y bueno, también obviamente que vamos queriendo más y la idea de hacerlo digital, de hacerlo a través del video, para poder compartirlo en nuestras distintas plataformas, nuestras distintas redes. Bueno, la verdad que nos pone muy contentos. Vamos a charlar de, como decía vos, de varios temas en general. La idea es que sea dinámico para que ustedes se puedan enganchar y que, bueno, a través de este video nos dejen sus inquietudes también de qué temas les gustaría que tratemos, hacia dónde les gustaría que apuntemos sobre esta charla, que la idea es no, digamos, no hacerla partidaria ni hacerla, digamos, plantear solamente un punto de vista, sino que podamos charlar con Mario y seguramente vamos a ir sumando a esta charla a más compañeros, eh, ir planteando distintas maneras de ver la realidad que nos toca vivir como sociedad los argentinos y también la que nos toca vivir insertados en un mundo como el que estamos ahora todos atravesando en distinta manera cada uno de los países y nuestro continente, esta crisis pandémica que hace que nos haya cambiado tanto la vida este 2020, ¿no, Mario? Sí, exactamente. La verdad que a través de la crisis que nos está causando esta pandemia, que no es obviamente Argentina, sino que es a nivel mundial, está apareciendo un ida y vuelta en lo que es también en Europa, porque estamos viendo como países que ya parecían estar con una cierta relajación, que es de lo que se habla, que el mundo se relajó, porque el problema está muy lejos de estar resuelto. Estamos viendo como en el verano europeo la gente obviamente se relajó por demás y están habiendo rebrotes por muchos lados, así que están volviendo para atrás en varios lados, España, Francia, están volviendo a lo que es ciertas fases anteriores, así que también vamos a incluir en esta charla un poquito de lo que golpeó y lo que está golpeando esta pandemia. Bueno, Marito, te propongo para arrancar, digamos, y darle Sí. puntapié a esta charla, hablar un poquito de nuestro continente, así no nos extendemos tanto al mundo. Sabemos bueno, que en los últimos años tuvimos en todo lo que fue nuestro continente situaciones de crisis en todos los países, ¿no? No simplemente Sí. económicas, sino también sociales, y bueno, estas crisis generaron en los países más importantes que conforman el Mercosur y los que no conforman el Mercosur también, distintas crisis que llevaron a la situación económica que nos toca atravesar durante esta pandemia, sumándole la crisis de la pandemia, sumándole también la crisis económica de los países muy importantes, y cómo los medios de comunicación, digamos, atravesaron esta crisis y le hicieron llegar a la gente, digamos, para ser más prácticos,
una sola voz de lo que realmente pasaba y es una situación que en los distintos países fue muy crítica y que bueno, que no se mostró, que no se charló, que no se habló de cómo los modelos de gobierno, en este caso de derecha en Latinoamérica, hicieron de países que habían tenido un repunte económico, volver a caer en una crisis muy complicada, ¿no, Mario? Sí, exactamente, es como describís, pero o sea, lo más preocupante en mi posición o mi opinión, y yo creo que en mucha gente, es el hacer llegar a la información a las personas. Tanto como los que están en contra, o oficialistas o opositores, pero a la gente no tiene idea, por ejemplo, de lo que es este trabajo que viene haciendo, como justamente vos lo nombraste, que es la derecha, lamentablemente. eh, Hemos visto a través de su historia que siempre se han manejado de la misma manera, no es algo nuevo que es del 2015 para acá, sino que ya vienen haciendo un trabajo extenso de muchos años, que por lo general, o la opinión nuestra es que viene de mucho más arriba, de personas con mucho más poder, que se vienen a insertar a lo que es Latinoamérica, y cada uno, o cada momento que está, o cada quien está en esa etapa de gobierno, buscan sacarle algo a este continente que es muy rico, como hemos visto, por ejemplo, en Brasil, que es un puntapié, como vos dijiste, a nivel latinoamericano, es uno de los más grandes del país, donde nuestro Mercosur es muy importante, tanto como para Argentina, que es muy importante Brasil, así como Socio nosotros somos para comercial. ellos. Exactamente, ha caído lamentablemente después de lo que fue el lawfare contra Lula y Dilma, que es este trabajo, el lawfare, que mucha gente, por ejemplo, la gente se pregunta qué es el lawfare. Y el lawfare es, para hacerlo más sencillo, es cómo la derecha, a través de medios y a través de jueces que trabajan en conjunto, bajo un guión o una misma línea, desde arriba de todo hasta abajo de todo, siempre siguiendo el mismo patrón, persiguiendo a través de los medios, después a través de los jueces, y en general llega siempre a caerle al presidente de turno, que está justamente de llamarlo de izquierda, centroizquierda, en ese momento Lula, o del Partido Trabajador, para llamarlo de una mejor manera, del Partido Trabajador, que es el que siempre fue abocado a la gente humilde, a sacar el país adelante, como fue Brasil, que la verdad tiene una economía muy rica y está muy bien Brasil, muy bien encaminado, pero justamente el lawfare que han creado se lo ha comido también a Lula y a Dilma. Lula estuvo preso hace muy poco, salió de la cárcel con una causa que hasta, al final a cabo la causa no tenía nada que ver, y Lula estaba libre de todo porque presentó lo que tenía que presentar, y no le encontraron absolutamente nada. Y cayó en manos un muchacho como Bolsonaro, que es un tipo complicado, está haciendo las cosas lamentablemente muy mal para el pueblo brasilero, tanto como en lo económico y social, porque ha tenido una caída, por más que él ha hecho una apertura de la economía, o sea que no le importó la pandemia que hay a nivel mundial, él siguió con su economía abierta, y nos ha demostrado la pandemia que por más que la economía la hagas laburar y no hagas cuarentena, la economía se va a desplomar igual, porque es algo que no se puede contener, es a nivel no solo latinoamericano, sino que mundial. Después también, para ir a nuestro continente más cercano, nuestros hermanos chilenos, que hubo no hace mucho también esa manifestación de cuánto tiempo, de meses de lucha de gente en la calle, porque estaban cansados de vivir en un país privatizado, que todo estaba privatizado, lo tenían como que Chile era la Europa de América Latina, y todos nos ponían de ejemplo a Chile, y Bueno. hasta que la gente dijo basta, hasta acá llegamos, y le empezaron a poner un punto a un presidente chileno que tuvo que recular en varias cosas,
porque se dio cuenta la gente que no, ya para el pueblo trabajador no estaba tomando las medidas ya hace años, y se cansó, la gente lamentablemente se cansó, y tuvo que salir a la calle, y estuvo mucho tiempo peleando en la calle, y así, con fuerza de voluntad, con la gente peleando los derechos como corresponde, por derechos contundentes y con argumentos contundentes, como debe ser, logró hacer varias cosas y también hizo recular al presidente chileno a muchas cosas. Sí, Y Mario, lo pasando... que vos planteás, disculpame que te interrumpa, Sí, sí, sí. para intercambiar un poco las ideas, tiene que ver con países como Chile, como nosotros mismos, con una democracia relativamente joven tras las últimas dictaduras que sufrimos, tanto Chile como nosotros, y, digamos, economías que resurgieron con modelos distintos, ¿sí? Chile con una clara línea de derecha de los últimos años, y bueno, la situación, si querés, para hablar un poco de la economía de Brasil, digamos, post y partiendo desde la presidencia de Lula, una economía muy parecida a la que vivíamos nosotros, digamos, una economía de un partido popular, como el Partido de los Trabajadores, en nuestro caso, como, digamos, los gobiernos tanto peronistas como el de Néstor, como el de Cristina, los dos gobiernos de Cristina, de corte popular, si los podemos llamar así, pero digamos que dos modelos de países distintos que luego de la asunción de Macri se fueron como equiparando, y terminó pasando lo que, digamos, vos nombrabas en un comienzo con esto del lawfare, ¿no? De ver cómo tanto países como Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, Bolivia. Bolivia, muy grande lo que pasó en Bolivia también, países que venían de tener, digamos, gobiernos de corte popular o de centro izquierda o de izquierda. eh, También los gobiernos como el chileno, como el paraguayo, como el uruguayo, eh, los gobiernos que tienen en estos momentos que son claramente de derecha, Perú, por ejemplo, eh, también Colombia. Colombia, también atraviesan una crisis muy importante, con modelos completamente distintos. Esta pandemia pegó a nivel económico muy fuerte en todas las economías de los países de Latinoamérica, y, y bueno, digamos, ese trabajo del cual vos hablás, de lawfare, claramente apuntado a los gobiernos de corriente popular en Latinoamérica, como Brasil, Ecuador, Venezuela, Argentina, digamos, hicieron de que los últimos años, si volvemos para atrás, desde el 2016, 15, 2016 en adelante, y como último ejemplo el de Bolivia, el más cercano, estos países entran en una crisis aún peor, digamos, por todos los manejos económicos que se hicieron cuando se pudieron golpear a través del lawfare estos gobiernos, y cuando cuando tuvieron un giro político importante, yéndose para el lado de la derecha, en el caso de Argentina de Macri, en el caso de Brasil Bolsonaro, Yáñez en Bolivia, digamos, ejemplos muy fuertes que hicieron que estos países pasen a tener una economía de otro corte y también a tener una crisis muy importante. Sí, exactamente. Justo nombraste a Yáñez como la presidenta de Bolivia, que se autoproclamó después del golpe que sufrió Bolivia y el partido de Evo Morales del MAS. La verdad que lamentable, se lamenta ese golpe de Estado a un país que venía muy bien económicamente, un país que nunca necesitó ayuda de nadie, nunca fue o sea, no necesitó del Fondo Monetario Internacional, tenía su gente con trabajo, sacó mucha gente de la pobreza y del analfabetismo,
La verdad que la política que tomaba Evo, como vos lo decís, del Partido Trabajador, siempre estuvo dentro de los estándares mucho mejor que cualquier país de Latinoamérica, tranquilo, sin correr peligro de economía, de crisis, siempre estuvo acomodado. Lo que pasó lamentable por el golpe, como te decía, y ver cómo la derecha, vamos a hacerla corta, son las empresas y tienen ese gran grupo y esa gran globalización a nivel mundial, que lo que hicieron con Bolivia es buscar algo tan importante y tan rico que tiene Bolivia, que es el litio. Ujú. Entonces, como es un mineral que se necesita y mucho y se va a necesitar, y Evo estaba, obviamente es recurso y derecho de Bolivia, no estaba dispuesto a regalarlo, ni mucho menos a entregarlo por limosnas. Ujú. Entonces, desde ahí arrancó el problema con Bolivia. Ujú. Ni más ni menos, tuvimos no hace mucho un Twitter de un empresario muy importante de muchos años que hace autos eléctricos y viene de muchos años, para no dar nombres. Ujú. Si lo buscan están por todos lados, el famoso tweet que dijo que si Bolivia o por ejemplo este país, en caso no quería negociar o no quería llegar a un acuerdo con los recursos minerales, si tendrían que hacer un golpe, lo iban a hacer. Ujú. Así que imagínate la derecha que vino por todo, que no es solamente de 2015, sino que viene elaborando ya desde mucho tiempo. Y fíjate cómo Ujú. tomaron completamente la región, nos cerraron completamente Chile, ahora Uruguay, Perú, Brasil, toda la región la hicieron de derecha. Fue Ujú. un trabajo, la verdad que un trabajo, si vos te lo pones a ver, es un trabajo de película, para hacer series y para hacer una película, porque hicieron un trabajo de lo mejor para ellos, ¿no? Para nosotros, obviamente, es lo peor que le podés hacer a la gente y a tu pueblo. Pero el trabajo que hicieron, lineado hasta el día de hoy vos lo ves, por ejemplo, a Trump, y en los speech que dice Trump, te dice, si gana Joe Biden, Estados Unidos va a ser Venezuela. Ujú. Esa frase tan trillada que cualquier país que preside un gobierno de trabajadores se va a convertir automáticamente en Venezuela como si fuera el cuco del mundo. Ujú. Sabemos que la presidencia de Venezuela no es de la mejor, porque a mí tampoco me gusta cómo está manejado y tendría que tener un mejor manejo, pero también sabemos que tanto como Bolivia, que tiene litio, Venezuela tiene uno de los extraordinarios petróleos, si no es el segundo más grande a nivel mundial. Entonces sabemos a lo que vienen, sabemos lo que quieren los empresarios, y cuando la gente está, o sea, el país está gobernado por alguien que es del trabajador y no está de acuerdo de firmar derechos o regalar o hacer acuerdos como quieren los empresarios, y te inventan un golpe, te inventan una expropiación, como hicieron con Venezuela, de meterse un presidente que viene de otro lado, que te lo mandan los americanos para ver qué pasa, te lo insertan ahí. En Bolivia te hicieron lo mismo, te mandaron gente de otro lado y te la insertaron ahí, y que capaz que nunca estuvieron en Bolivia ni tampoco viven en Bolivia. Mandaron ahí como agentes hacer su laburo y hacer la división, que es lo que vienen a hacer ellos. Porque por lo general, como dice la palabra, divide y vencerás. Y es lo que Sí, buscan ellos todo el tiempo. sí, y desde mi punto de vista estoy casi de acuerdo en todo con vos. Creo que se suma mucho los cabos sueltos que dejan estos gobiernos de corte popular, que bueno, que Sí, sí, sí. por lo general, digamos, toman, digamos, la presidencia de estos países siempre, o en la gran mayoría de los casos, para sofocar una crisis provocada por gobiernos anteriores de derecha, y eso obviamente el mayor ejemplo ha sido Brasil, ha sido Venezuela, ha sido Ecuador y Argentina. Cuando se alinearon estos cuatro países, fueron
cuando las crisis en estos países eran, si podemos usar una palabra exagerada, sé que va a sonar exagerada, pero terminales, como fueron crisis económicas que sufrió tanto Argentina como Brasil, como los 4 países que te nombré Los 4 anteriormente. países están sufriendo económicamente. Bueno, pero estos gobiernos de tipo popular, cuando asumieron en el rescate, para utilizar una palabra, de países que se encontraban inmersos en una crisis, como fue la crisis del 2001 y 2002 acá en Argentina, como fueron crisis económicas en Brasil, en Ecuador, y estos gobiernos toman un corte completamente distinto, manejan la economía con la reactivación de la economía interna, el desarrollo de las pymes, las industrias de crecimiento, la reactivación económica del país con inyecciones de dinero y hacer girar, digamos, nuevamente el circuito económico. Como bien comentaba vos, Pedro, es esa manera en la que siempre se están manejando, ¿no? El problema que deja siempre casi los gobiernos de derecha o la parte empresarial se terminan solucionando la gente o el gobierno de izquierda, centro-izquierda o el pueblo trabajador. Obviamente, para no ser partidario de nada, sino que es en los mismos gobiernos quizás de los partidos trabajadores también se han cometido quizás algunos errores, se tendría que por ahí acomodar un poquito los temas en algunas cosas que se han hecho mal en gobiernos anteriores y no volverlas a replicar ahora. Por sobre todo, Marito, entran, por lo general suelen comenzar los casos de lawfare y profundizarlo a través de como decías vos, de la prensa y del Poder Judicial, en la mayoría de los casos por algún punto o alguna situación de corrupción, ¿no? Exactamente, es la misma línea que vienen manejando todos, pero lo que pasa es que hacen el mismo trabajo y después, como por ejemplo, le ha pasado a la expresidenta, que la han acusado de todo, hasta ha ido 8 veces en un mismo día a presentarse, le ha presentado pruebas, ha presentado de todo, y hasta el En un día de mismo hoy día por 8 causas distintas. no hemos tenido noticia de nada. Ha tenido 2 años sin fueros, con un gobierno ya de la época de Macri, no ha pasado nada. Han mandado a excavar en el medio de la arena con excavadoras, vimos todo el show que hicieron a través de justamente lo que decimos nosotros, los medios y los diarios hegemónicos que tienen esa gran globalización que ahora cada vez son más grandes. No han encontrado nada, o sea, no, o sea, si hay algo particular y el juez dictamina que hubo un error, un ilícito, una corrupción y tiene que cumplir y dejar el cargo o tiene que cumplir la condena, está perfecto, la tiene que cumplir como corresponde, como manda la ley, tiene que cumplir la condena y se pondrá a cargo a otro o lo que sea. Acá lo que se generó fue una psicosis y es un laburo largo que la gente, obviamente, si le gusta o no le gusta, lo puede investigar. Es un laburo perfecto y detallado que vinieron haciendo desde todos los países hasta ahora para tomar Latinoamérica completo y hacer lo que están haciendo, que es, y lo que vimos 4 años pasados atrás, es el movimiento cambiario ese medio turbulento, que hasta el día de hoy no sabemos qué pasó con la plata del FMI, porque no vimos ni plantado un árbol en pleno Palermo o en Quilmes, así que no sabemos qué pasó con eso, mientras la gente acá está peleando y está luchando y está poniendo su grano de arena, tanto oficialistas como opositores en cuanto a la pandemia. Hay gente que está vacacionando y pasándolo de mil maravillas en un momento que bueno, no se le pide nada, ¿no? Porque no pudieron hacer nada durante todo el tiempo que tuvieron, no se le cayeron una idea contundente a favor de la gente, sino que empeoraron todo eso. Por ahí hicieron lo que venían a hacer, ¿no? No, justamente es lo que venimos hablando, es el trabajo lineal que vinieron a hacer desde arriba de todo hasta abajo de todo, lineal, detallado. Es como te digo, Pedrito, hoy Trump o ayer, la semana pasada, viene diciendo que si gana los demócratas,
Ujú. Estados Unidos va a ser Venezuela. Mm. ahí, ahí te das cuenta el laburo que es detallado y guionado desde más arriba de todo hasta abajo de todo, es el mismo guión. Bueno, hay un interés de que esto empiece, de que esta rueda empiece a circular nuevamente y que bueno, que se reapunte a una reactivación, por lo menos a tratar de sostener y que el país no siga cayendo vertiginosamente económicamente como viene cayendo ahora. Hay un freno, hay una mejora en los últimos meses y bueno, y se apunta a que esto mejore, digamos, aunque nos cuesta ver un horizonte mejor, porque realmente la No, va a crisis estar muy económica, complicado. claro, la crisis económica es muy fuerte y la pandemia no nos deja ver cómo, cómo puede ser esta salida que Alberto nos plantea que va a ser. Pero bueno, vos tenés ahí algunos números un poquito más claros, Sí, yo justamente. pincho. Sí, justamente es eso, es que hasta que no se termine la pandemia, no, o sea, hay medidas y hay un plan económico, porque eso que andan circulando, que no hay plan económico y que todos lo levantan y sabemos cómo son y lo que hacen, pero hay un plan económico de salida, hay 60 medidas que está por tomar este gobierno, que lo van a alargar en muy poco tiempo, que es para reactivar justamente la economía a través del trabajo y la infraestructura y de arrancar desde más abajo hasta llegar a más arriba para que todas las escalas sociales se vayan acomodando nuevamente. Obviamente no esperemos que si va a ser este año iba a ser ya complicado de por sí si no había pandemia, así que bueno, sumarle la pandemia ahora encima, así que va a estar muy complicado tanto este año corriente y el año que viene y también parte del otro, porque va a costar, o sea, levantarse a nivel economía, pero por lo menos hemos visto un repunte, como bien estabas diciendo, y lo que es la caída de este año anualmente, de lo que se prevé, es un 12,5 del PBI, donde muchos volaban y decían que el PBI iba a volar arriba de los 15 o arriba de los 20, causando descontrol en la gente y quizás en las personas que vienen a invertir o que tienen inversiones o esas cosas, que son esas cosas que a uno quizás le molesta del tirar por tirar y del decir por decir sin argumento. Total, yo ya lo tiré, después si es verdad, no sé si va a pasar o no va a pasar. Sí, Es a futuro, ¿viste? Es a convenga, futuro, pero yo ya lo dije. claro. Después si pasa, ¿entendés? Convengamos igual que un 12% de caída de PBI para un país como en la economía, como la Argentina, de la crisis económica que ya dejó Macri y cómo venía golpeada la economía, un No, 12,5% no arrancamos, es un es número mucho, pero brutal, brutal. claro, pero lo que la gente tiene que saber es que del PBI no es que del PBI arrancamos del 12,5 ya. La Argentina habrá arrancado ya con un -5, un -6 tranquilamente de caída de lo que ya venía para este año. Eso es lo que justamente hay que remarcar, es que todo parece que, o te lo cuentan de que nosotros de acá se arrancó de cero, no, se arrancó de una vara ya muy alta de quilombos y bueno, la pandemia le sumó otro grano de arena muy complicado, pero igualmente hubo un repunte de un par de porcentajes y en lo que corresponde al tema inflacionario, están previendo un 39,5, que esto es justamente lo que decía el presidente, que se lo tomó de mala manera por muchos medios y diarios, de que con pandemia no fue mucho mejor que en el 2019 con Macri. Pero en realidad lo que el presidente quería decir era justamente esto, es que el porcentaje de inflación anual de la Argentina en la época de Macri fue de un 53,8. Y acá se está viendo por los números que dicen y los especialistas, es que la inflación va a ser de un 39,5, pero de acuerdo a la medida y de acuerdo a lo que se cierre con los bonistas que ya se cerró, o de acuerdo a ver qué pasa con el acuerdo del FMI, de la confianza que vuelven a tomar los inversores y demás, prevén que desde el 39 pueda bajar a un 37,5, así que son 2 puntitos y moneda menos de inflación, y esto es a lo que se refería el presidente, de que se está un poquito mejor con pandemia ahora este año, lamentablemente
por todo lo que arrasó, ¿no? Que eso es de más, está decir que nos duele en el alma, más por las pérdidas que tuvieron cada familiar o cada persona. Pero en cuanto a la economía, tuvo un repunte aparentemente bueno y va a ser mejor que la finalización del 2019. Lo que pasa es que para mí el grupo que armó el gobierno era como el gobierno de bandera blanca. Bueno, vamos a escuchar, vamos a negociar, no vamos a cometer los mismos errores que quizás se cometían antes, de no escuchar, de no dialogar. Y estamos, y quedó más a la vista que no quieren negociar, no quieren hablar, te votan todo en contra, es todo patada a la rodilla, la rodilla, la rodilla, la rodilla, así que la bandera blanca con el equipo que venía Alberto, por eso lo sorprendió, porque no están muy duchos en la batalla cultural como que hablamos nosotros y están medios verdosos, pero bueno, es el grupo económico o el grupo que se armó de trabajo el gobierno, que como te digo, venía con una banderita blanca y los muchachos de las redacciones y de los medios no quieren saber nada, están empecinados de ese bloque duro que todavía quedó del macrismo. Hay otro bloque opositor que está laburando, si bien tiene algunos déficits, pero está laburando junto a Alberto, no solo acá en la ciudad, sino también en las provincias, porque muchas veces las personas piensan que Argentina se sitúa en Cava y en Amba, pero no, el país, todo el país, y la economía estuvo en las provincias, casi en la mayoría, laburando normalmente, ahora que están teniendo problemas de esta pandemia, pero en las provincias se estuvo laburando cuando la gente no creía que la Argentina estaba laburando un 73%, 75%, y la gente se reía, como decía, ¿cómo puede ser? No nos tomen en joda. No, la Argentina no es AMBA y Ciudad de Buenos Aires. Argentina es grandísima y se estuvo laburando en las provincias, casi, no te digo normal, pero se estuvo laburando. Ahora se cerró un poco porque le llegó la pandemia y hay que cuidar un poquito más. Así que, bueno. También, para ser realistas, digamos, ese 75% de la economía funcionando con una restricción como la cuarentena y con la situación en la que se vivía, ese 75% no producía realmente un 75%. No, es que el personal no labura a ese nivel tampoco. Bueno, eso también hay que decirlo, porque si no pareciera ser como que nosotros decimos que Argentina estuvo trabajando a un 75%, pero realmente no lo estuvo haciendo. Hay una crisis industrial muy importante en la Argentina. Por eso yo te decía lo del tema de que pareciera ser un año macrista, porque realmente la situación industrial en la Argentina es crítica. Este año no dejó de ser crítica, venía crítica del macrismo, sigue siendo crítica porque se cerraron muchísimas pymes durante el transcurso de esta pandemia, propias de la crisis económica que se genera. Hubo una pérdida de puestos de trabajo muy importante. Muy grande también. De cuarentena. Hubo un aumento de la pobreza muy importante también, más allá de los planes de contención que implementó Alberto, que fueron muy importantes para que esa gente directamente se caiga de la economía. Hoy por hoy están en la pobreza y no llegaron a la indigencia justamente por el sostén de ciertos planes económicos del Estado, pero que hay que decirlo, que es así, que hay que decirlo. Después, bueno, como decís vos, pasa de que los medios se encargan de exagerar y de hacerte creer otra cosa, pero realmente la situación está pasando, hay una situación económica muy crítica para el pueblo argentino. Para levantarse. El que venía en la pobreza durante el gobierno de Macri indefectiblemente cayó en la indigencia por esta situación en general, y más allá de la ayuda del Estado y tratar de implementar no alcanzó, lamentablemente. La gente necesita laburar, necesita, es lo que siempre decimos nosotros, de que está bien, te puede ayudar el Estado, que siempre el Estado tiene que estar presente, pero la gente no vive con un IFE, la gente necesita trabajar, y estamos todos de acuerdo, por más que mucha gente señale con el dedo a la gente que cobra un plan o algo, yo los invito quizás a vivir como vive una gente con un IFE, a ver si le va a gustar y a ver si esa gente, que yo digo que es la mayoría, no te digo que no hay vivos porque en todo el mundo hay vivos, pero la gran mayoría quieren un laburo estable para poder tener una vida mejor y poder darle a su familia
una mejor vida, o a tener una mejor casa, darle lo mejor a sus hijos, como es el estudio, comprarle las cosas para que puedan tener un buen estudio. Entonces yo creo, viste, que esas cosas suman, pero que en algún momento, viste, se tiene que retribuir el día, ojalá que sea pronto, de que cada persona no le falte un laburo digno. Sí. Bueno, Marito, para ir cerrando, digamos, vos hablabas de que el Dale. gobierno está apuntando a 60 medidas para una reactivación económica. Si vos tendrías que simplemente tirar 2 o 3 de las más importantes, ¿cuáles se te vienen a la cabeza, por ejemplo? Bueno, sí, yo creo que las implementaciones que va a tener este gobierno van a ser en cuanto a obra pública para tratar de darle esa inyección de plata o de economía a la gente para que, como te digo, ir ganando desde más abajo hasta ir trepando a todas las escalas sociales. Bueno, tratar de ver cómo se cierra el tema del fondo, que yo creo que ahí también tienen que ver muchas medidas buenas para que la gente y las personas que tengan inversiones confíen nuevamente en la Argentina para volver a traer su inversión acá a la Argentina. Sí. El levantamiento de las pymes, de volver a reactivar todas las pymes para que la gente vuelva a sus trabajos como corresponde. Crédito Así para que las las pymes. pymes, crédito para las pymes como está ahora y también para reactivar y para que la gente vuelva a su puesto de trabajo y generar mucho más puestos de trabajos. Pero yo creo que el puntapié inicial de acá va a ser bien acomodado, bien armado, va a ser la obra pública y la infraestructura en la Argentina y los trabajos ya que se implementó. Creo que Alberto estuvo en Santa Fe presentando un trabajo que van a realizar allí. Así que yo creo que el puntapié inicial va a ser, por lo menos en primera medida, va a ser la infraestructura. Bueno, perfecto, Marito. Conciso, Así redondo, que, apuntando hacia sí, ese sí, lado. Perfecto. exactamente. Así que, bueno, para ir cerrando, de darle gracias a la gente que nos sigue en Radio Manía 2020. Espero que le guste esta sección de redes y, como dijo Pedro, que nos escriban y que nos digan de qué quieren que investiguemos, de qué quiere que hablemos, darle nuestra opinión, y también ustedes pueden compartir la opinión suya, que eso es lo bueno, que todos tengan su derecho a opinión. Así que, bueno, muchas gracias. Así que, Pedrito. No, gracias a vos, Mario, por invitarme a participar de redes con vos. Digamos, una charla muy amena, hablar un poquito de lo que le interesa realmente a nivel político a la gente, ir charlando un poco, pero bueno, no solamente vamos a hablar de política, de economía, No, de lawfare o todo esto en esta sección de redes, sino que bueno, vamos a hablar de todo un poco. Así que háganos el aguante, síganos en el próximo encuentro a través de redes. Por ahí seamos nosotros dos, por ahí haya alguien más, ojalá y así seguramente. sea. Así que bueno, muy contento, gracias por la invitación, Marito. No, por favor, así que nos estamos viendo la próxima. Bueno, chau gente, chau Marito. Nos vemos. Chau, chau.